Romanos 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, a través de Jesús, oramos delante de su presencia, Señor, pidiendo que usted hable a través de su palabra. Oramos, Señor, para que usted traiga convicción sobre su iglesia, sobre nosotros, sobre cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo. Y aún aquellos que no lo son, te traiga esa convicción. Que su palabra penetre en nuestros corazones, nos exhorte, nos anime, Señor, nos consuele, nos levante, Señor. Oramos, Padre Celestial, para que su nombre sea exaltado a través de su palabra. Que nosotros como hombres menguemos y que Cristo reciba la gloria en todo y por todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Romanos capítulo 12, versículo 11. Leemos nuevamente. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Antes de adentrarnos en el versículo y en el tema específico del día de hoy, vamos a hacer una breve introducción del libro de Romanos para detenernos en este pasaje y poder entenderlo un poco mejor. Recordamos que el autor de esta epístola a los romanos es el apóstol Pablo. Romanos es una de las cartas o epístolas bien peculiar que tiene semejanza a otras cartas, sí, pero al mismo tiempo tiene rasgos distintivos y es lo más semejante a lo que nosotros en los días actuales conocemos como una teología sistemática. Esta epístola de los romanos es tan impactante que durante la historia de la iglesia ha sido el medio por el cual Dios ha salvado a hombres como Agustín de Hipona, Martín Lutero y John Wesley. ¿Por qué esta epístola es tan importante? Y muchos de los teólogos resaltan que es muy importante porque es una de las epístolas que contiene más densamente, explícitamente o mayormente explica el Evangelio. El apóstol Pablo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, él habla una gran variedad de doctrinas, las explica, las expone, tales como el pecado, la ley, la justificación por la fe, la propiciación, y una serie de doctrinas, desde el capítulo 1 al capítulo 11. Pero desde el capítulo 12 al capítulo 15, o el final 16, él exhorta a los creyentes a que todo aquello que el apóstol Pablo había mencionado desde el 1 al 11, deben aplicarlo a su vida cotidiana, a su vida diaria. Entonces, desde el capítulo 12 en adelante, el apóstol Pablo comienza a llevar esta doctrina, a llevar este evangelio a la práctica. Él les comienza a exhortar que todo aquello que enseñó anteriormente tiene que llevarse a la práctica. Tiene un efecto. Este evangelio tiene frutos. Son frutos de obediencia a la palabra del Señor. Y dentro de ese contexto
de la práctica de la vida cristiana se encuentra el pasaje que nosotros acabamos de leer, que es Romanos capítulo 12, versículo 11. El apóstol Pablo, guiado obviamente por el Espíritu Santo, escribe lo siguiente: en lo que requiere diligencia, en lo que requiere diligencia. ¿Qué es eso que requiere diligencia? ¿O qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice en lo que requiere diligencia? Él se está refiriendo a todos los aspectos de la vida. En lo que requiere diligencia, él se refiere a la vida en general. En general. Pero más específicamente a la vida cristiana. A la vida cristiana. Es a todo lo que nosotros realizamos dentro del contexto iglesia o en la vida cristiana, por más mínimo que sea, todo eso requiere diligencia. Y él da una cualidad, dice, en lo que requiere diligencia, y él argumenta lo siguiente, o da una acotación, dice, no perezosos. Entonces, en esto que demanda diligencia, nosotros no podemos ser perezosos. No podemos tratarlo de cualquier forma. No podemos desarrollarlo de cualquier forma. ¿Y qué es lo que requiere diligencia? Dijimos, en general, está hablando en general. Y en la vida cristiana, en todas las acciones general, en la vida cristiana, requieren diligencia. La vida cristiana es una vida que requiere mucha diligencia, o sea, mucho cuidado. Porque hemos visto todo lo que ya el apóstol Pablo había mencionado: la caída, el pecado, el evangelio, la justificación. Entonces todo eso requiere tratarlo con diligencia, y aquí está hablando de la vida práctica. Todo debe tratarse con diligencia. Toda la vida cristiana debe tratarse con diligencia, porque así lo demanda, no perezosos. Y aquí viene el tema de nuestra predicación: fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ferviente en espíritu. Ferviente en espíritu es lo opuesto a perezoso, a pereza. Entonces, el apóstol Pablo nos dice aquí que todo aquello que tiene importancia, que nosotros sabemos que es toda la vida cristiana, es la vida de iglesia, en todo aspecto, por más mínimo que sea, todo aquello requiere diligencia. Y dice, no debemos tratarlo como perezosos, sino fervientes en espíritu. Luego acota sirviendo al Señor, pero es ferviente en espíritu. Yo quiero hablar en el día de hoy sobre ese fervor espiritual. La gran pregunta es, ¿qué es el fervor espiritual? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de ferviente en espíritu? ¿Qué es lo que es el fervor espiritual? ¿Sabe lo que es? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla fervientes en espíritu? Esa palabra fervor se puede buscar otros sinónimos como entusiasmo, ánimo. ¿Sabes cómo definen algunos? Energía. Energía. Es una energía. Es entusiasmo. Es pasión. Y es como dice el comentario de la Biblia de John MacArthur. Literalmente, cuando habla de aquí de fervor o ferviente en espíritu, quiere decir hervir
en espíritu. Es una energía activa que produce frutos. Ferviente, ferviente. Y lo más impactante de esta aplicación del apóstol Pablo a la vida cristiana es que todo, cuando somos convertidos, cuando hemos sido salvos, todas nuestras acciones en general deberían ser hechas con fervor espiritual. Ardiendo, entusiasta, animados, con pasión. No deberíamos venir al culto de la forma que venimos muchas veces, religiosamente, burocráticamente, por cumplir, por ser visto, por agradar a otros. Deberíamos venir entusiastas, hirviendo, dice las Escrituras, con ánimo, con expectativa, pasión. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el gran problema de la iglesia actual? Que hacemos todas las actividades sin fervor espiritual, fríamente, rutinariamente, y caemos en la religiosidad. En la religiosidad, cosas que muchos de nosotros aborrecíamos, pero lamentablemente con el transcurso de los años hemos caído en aquello que aborrecíamos. Lo que no nos agradaba, ahora comenzó a ser parte de nuestra vida, lamentablemente. Entonces el apóstol Pablo dice que la vida cristiana debe ser una vida fervorosa, en el espíritu, ardiendo, con entusiasmo. Yo pregunto en el día de hoy, ¿usted llegó a este culto con alguna expectativa? ¿Llegó entusiasta? ¿Llegó con ese fervor? ¿Llegó esperando algo más? ¿Llegó anhelando que Dios hablara? Que no fueran simplemente palabras de hombres, sino que Dios a través de su Espíritu Santo impactara su corazón, transformara su vida, quebrantara su corazón. Fervor espiritual. ¿Quiere un ejemplo de fervor? De hervir espiritualmente. Lo tiene ahí en la actualidad. Un hervidor. Usted coloca agua. Lo enchufa. Pero si usted no lo enciende, usted puede colocar agua en la mañana. El agua está igual. Puede pasar la tarde. No lo encendió, sigue igual. Llega la noche. Sigue igual, no pasa nada. Sin embargo, cuando lo enciende, el agua se comienza a activar, se comienza a calentar, comienza a gorgorear. Y si no tuviese un sistema de apagado automático, el agua comenzaría a saltar. Lamentablemente muchas veces nosotros estamos como el agua, o como el agua dentro de un hervidor apagado. Y debería estar encendido. Debemos recordar también que el fervor espiritual es producido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ese fervor espiritual es producido por el Espíritu de Dios. Y ahí está la gran diferencia entre el emocionalismo y el fervor. Porque lamentablemente producto del emocionalismo, producto de falsas manifestaciones del Espíritu Santo, es que hemos visto por otro lado que personas se cierran o no quieren nada de la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana. Es que tienen miedo de ese fervor, pero la Biblia lo manda. Y es claro, el fervor, yo
Cuando yo hablo de fervor espiritual, yo hablo de fervor para vivir la vida cristiana con la perspectiva correcta. Cuando se habla de fervor espiritual, no malentienda. No se está hablando de lenguas extrañas, no se está hablando de visiones, revelaciones. No se está hablando de contorsiones y todo lo que ocurre en esos movimientos extraños. No. Pablo aquí está hablando fervor espiritual para vivir la vida cristiana. ¿Fervor espiritual para qué? Para predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros no deberíamos predicar la palabra de Dios sin ese fervor, sin ese anhelo, porque la palabra produzca lo que debe producir. Alabanzas. Nuestras alabanzas deben ser con fervor, ardiendo, dice el apóstol Pablo, con pasión, anhelando al Señor, adorando. En los días de cultos deben ser con pasión, deben ser con fervor, con anhelo, anhelando. Querer reunirse como iglesia para adorar juntos al Señor. Fervor. 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 Ese entusiasmo, ese anhelo, esa expectativa, ese ánimo. Lamentablemente muchas veces el mundo tiene más fervor por las cosas mundanales que la iglesia por las cosas espirituales. Ahí, a final de año, terminó el mundial. Hubieron personas que viajaron a Qatar, invirtieron, ahorraron años, invirtieron, viajaron a aquel lugar. Y hubieron aún personas, imagínense, el fervor, el anhelo, la pasión que tenían ellos, que personas solamente tenían para los pasajes. ¿Sabes dónde dormían? Para esperar los partidos de su país, de su selección, en las calles. ¿Por qué? Tenían fervor, tenían pasión. ¿Y nosotros? ¿Dónde está nuestro fervor? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Dónde está nuestro anhelo? Es más, muchas veces Dios, muchas veces Cristo ni siquiera está en nuestras conversaciones. No hay fervor por Él. No hay pasión por Él. Está bien, usted puede decir, pastor, es que no hay un sinnúmero de temas y podemos abordar un sinnúmero de temas de la vida y hablar con las personas. Sí, no hay problema. El problema es que en ninguno está Cristo. Y nosotros decimos que le amamos. Pero imagínese en otras cosas. Imagínese en las cosas que a usted le gusta, las cosas que usted ama, otras cosas. ¿Acaso usted no habla de esas cosas? ¿Acaso usted no conversa de esas cosas? De lo que le anhela, de lo que le gusta. ¿Por qué hablamos tanto de lo que nos gusta? Porque es lo que amamos. Y decimos que amamos a Dios, pero podemos estar la semana completa sin tener una conversación de Dios. Y yo ni siquiera estoy hablando de evangelismo, sino dentro del contexto de la iglesia. Leer las Escrituras con fervor, con expectativa, ¿no? Ya, Génesis, en el principio creó Dios, estoy durmiendo. Con expectativa, con fervor, es toda la vida cristiana. Es toda. Y muchas veces nosotros tenemos más fervor, más pasión, más anhelo por cosas de este mundo que por Cristo. Esa es la realidad. Muchas veces nos motiva más, o nuestra vida
decimos, no sé, me cuesta orar, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para buscar, me cuesta más, pero tiene personas que gastan 2, 3, 4 horas viendo series en Netflix, navegando por internet, comprando. Y decimos que no tenemos tiempo. Es porque en realidad no estamos teniendo el fervor debido por Dios y por las cosas de Dios. El fervor por el evangelismo. El anhelo por las almas perdidas. ¿Dónde está? ¿Dónde está el fervor por aquellos que van camino al infierno sin Cristo? ¿Dónde está ese fervor? Ese anhelo, ese deseo que tenía cuando recién se convirtió, de ganar el mundo entero para Cristo. ¿Dónde está ese anhelo? ¿Dónde está ese fervor? ¿Dónde está esa pasión? Tenemos familiares inconversos, familias enteras perdidas, y no hay fervor por el evangelismo. No hay pasión por evangelizar. El fervor, mi hermano. ¿Se acuerda antes? ¿Quién se convirtió? ¿Se acuerda? Lo que era en su oración. Ahora ni siquiera ora por conversión de personas, de la familia, ni siquiera de la familia, entonces menos de al resto. ¿Se acuerda antes? Madrugada, levantándose para orar, buscar. ¿Se acuerda que oraba para que Dios abriera puertas para evangelizar? ¿Se recuerda que oraba por su familia inconversa? ¿Qué pasó? ¿Dónde está ese fervor? Ese anhelo. Ese deseo, lo único que queríamos encontrarnos con medio mundo para que hablarle. Que su única salvación era Cristo. Que el evangelio era la cura para todos. Para todo. Que solamente Cristo era necesario. Pero lamentablemente ahora ni siquiera Cristo es necesario para nuestras vidas. Es por eso que no predicamos de esa forma. Es por eso que no anhelamos evangelizar de la forma que anhelábamos antes. Hemos perdido el fervor. La pasión. El doctor Martin Lloyd Jones decía, lógica en llamas. O sea, teología ardiendo con fervor. A veces la teología, lamentablemente, no es la esencia de la teología, pero lamentablemente es el corazón depravado del hombre que termina endureciendo simplemente, haciendo de la teología simplemente argumento, algo frío. Pero no es así. No ese es el propósito de la teología, sino de conocer a Dios para que nuestros corazones ardan. Lógica en llamas. Es para eso. Para tener pasión, fervor, arder. Que nuestros corazones se quemen por la presencia de Dios y por el deseo de servir a Dios como Él lo demanda en su palabra, con fervor, fervor. Es necesario en los días actuales este fervor. Vivir la vida espiritual con fervor. Dije anteriormente que solamente el Espíritu Santo, una obra del Espíritu Santo, puede ayudarnos en esto. Ahora, ¿cuál es nuestro papel en esto? Hacer uso de todo lo que Dios nos ha dejado. Lectura, oración, ayuno, vida devocional. Es solo ahí que nuestras vidas comenzarán a arder. Para que nosotros tengamos fuego, necesitamos leña. Dios nos está llamando a arder espiritualmente. Y Él nos ha dado aquella leña, aquella madera.
que se enciende por medio de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo colocamos esa madera? A través de la palabra, a través de la búsqueda, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la congregación de los santos. Son las disciplinas espirituales que debemos usarlas. Orar con fervor. Muchas veces nosotros no oramos con fervor. Oramos, nos arrodillamos a orar y nos levantamos de la misma forma, ni siquiera con expectativas de que Dios pueda hacer o responder lo que hemos orado. Dios tiene el poder para hacer o responder todas nuestras oraciones, todas, cada una de ellas. Él no responde todas muchas veces porque no es su voluntad y no va a colaborar para el bien de nuestra salvación, simplemente por eso. Pero eso no quiere decir que Dios no sea ese Dios todopoderoso. Entonces Dios nos está llamando a vivir una vida ardiente, una vida fervorosa, una vida con pasión, una vida con anhelo de Dios. Anhelo de Dios, deseo por Dios. Que su Espíritu Santo opere en nuestros corazones, que sintamos ese amor por Dios, esa necesidad de buscar a Dios, de querer agradar a Dios. Si Dios dice así, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Si Dios dice que debemos servir con fervor, y si nosotros no lo estamos haciendo, eso quiere decir que nosotros estamos pecando, no estamos dando en el blanco. Y que Dios en el día de hoy nos está exhortando, mostrando cuál es el camino por el cual debemos ir y llamándonos al arrepentimiento, a cambiar nuestras vidas. Que nuestras vidas deben tener un giro de 180 grados, cambiar, buscar a Dios con fervor, con pasión, con amor, relacionarnos con Dios. No es simplemente hablar sobre Él, estudiar sobre Él, sino conocerle a Él y hacer o obedecer sus mandamientos con esa intención correcta del corazón, con fervor, con anhelo, con entusiasmo, con búsqueda. Necesitamos ese fervor espiritual. Fervientes en espíritu, dice, sirviendo al Señor. Es de esa forma que se sirve al Señor. El apóstol Pablo culmina reafirmando, sirviendo al Señor. Dice, entonces, cuando él dice que con fervor espiritual se sirve al Señor, él al mismo tiempo está diciendo que sin fervor espiritual no se puede servir al Señor. Sin ese anhelo, sin esa correcta disposición del corazón. Necesitamos de ese fervor espiritual. Necesitamos de ese anhelo espiritual. No podemos conformarnos con la vida que tenemos. No podemos conformarnos hasta donde hemos llegado. El proceso de santificación no termina hasta que partamos de este mundo. Y hasta el día de hoy estamos aquí presentes. Entonces, necesitamos seguir creciendo en santificación. Necesitamos seguir realizando la obra de Dios con esa intención correcta, con esa disposición correcta, con ese anhelo del corazón, con nuestro corazón arda, que sintamos pasión verdaderamente, convicciones por lo que creemos, por lo que vivimos, por lo que predicamos, por lo que anunciamos al mundo entero.
Debemos tener esa pasión. No podemos conformarnos, no podemos, es una humillación para nosotros que el mundo tenga más pasión por las cosas mundanales que nosotros, por las cosas eternas. Eso debería conmovernos, eso debería quebrantarnos, eso debería arrojarnos de rodillas y llorar y decir como Isaías: ¡ay de mí, que soy hombre pecador, que no contengo en mi corazón fervor, que no tengo pasión! Parezco simplemente un robot realizando la obra de Dios. Y Dios no quiere eso. Dios está llamando a tener ese fervor, a tener esa pasión, a tener ese anhelo. Aquello que nosotros teníamos cuando recién fuimos salvos. Usted sabe de lo que estoy hablando. Una cosa tengo contra ti, dice el libro de Apocalipsis. El Señor hablando a las iglesias. Que has dejado tu primer amor. Has dejado ese fervor. Has dejado esa pasión. Arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, tus primeras obras. Volvamos a la Escritura, volvamos a la oración, volvamos al Evangelio, volvamos a ese fervor espiritual, volvamos a orar con fervor, con pasión, volvamos. Esta es una invitación a volver a creer a la palabra de Dios. Que Dios nos llama a tener ese fervor, a predicar con ese fervor, a adorar con ese fervor, a cantar con ese fervor, a congregarnos con ese fervor, con anhelo. Dios hablará. No es simplemente el hermano tanto, el pastor tanto, no, es Dios hablando. Simplemente los que predicamos somos meros mensajeros. La palabra es del Señor. Hace semanas predicábamos que el contexto que vivimos es difícil, denso. Solamente con hombres y mujeres que tengan ese fervor espiritual, que vivan su vida cristiana con fervor espiritual, es que Dios abrirá el mar rojo en este lugar. Solamente así. Solamente con hombres y mujeres que viven de rodillas. Que viven de rodillas, que anhelan ese fervor, que anhelan las cosas espirituales, que no, como decía el doctor A.W. Tozer, que no se contentan con meras revelaciones espirituales, no, quieren al Dios de Elías. ¿Dónde están los Elías? Decía, ¿dónde están los Elías de Dios? Decía Leonard Ravenhill, ¿dónde están? Es este el tiempo. El tiempo es este. Este es el tiempo de la iglesia. Este es nuestro tiempo. Este es el tiempo que nosotros prediquemos con fervor. Este es nuestro tiempo de que nosotros nos arrodillemos. Ese Dios de Elías sigue siendo el mismo Dios. Sigue estando en ese trono grande y sublime. Sigue siendo el mismo Dios que nosotros creímos cuando recién fuimos salvos. Sigue siendo ese mismo Dios. Ese mismo Dios grande, eterno, que podía convertir a millares de personas, que podía transformar vidas, que nosotros creíamos esas verdades que leíamos, creíamos esas verdades que oíamos. Lo creíamos. Ese Dios sigue siendo el mismo. Sigue gobernando en su trono. La pregunta es, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Elías clamando por fuego que descienda y consuma el holocausto? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres con fervor? Con fervor. Mi hermano, si nosotros analizamos nuestro contexto actual, ¿cuántas leyes anti Dios? ¿Cuántos gobiernos anti Dios? Aquí mismo en Chile. Todos los días noticias, todos los días leyes, todos los días un gobierno anti Dios. Leyes anti Dios. Van en contra de la familia, en contra de los niños, en contra de los hijos, en contra de las familias cristianas. Iglesias proclamando falsas doctrinas.
Todos los días se levantan nuevas iglesias proclamando falsas doctrinas, falsas enseñanzas, engañando a millares. El evangelio está corrompido. El evangelio está diluido. Lo que muchas veces la gente oye de evangelio no tiene nada que ver con el evangelio bíblico. Y eso a nosotros debería conmovernos. Nuestras entrañas deberían retorcerse. ¿Cuántas personas engañadas en sistemas legalistas? ¿Cuántas personas creyendo falsas profecías? Un falso evangelio. El mundo corrompido. La iglesia corrompida. El sistema entero corrompido. ¿Sabe lo que necesitamos? Una intervención de Dios. Un avivamiento. Hombres y mujeres que busquen a Dios. Hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir para Dios. Que estén dispuestos a tomar la cruz, a seguir en pos de Él. Hombres y mujeres que estén dispuestos a morir por la causa de Cristo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a vivir la vida cristiana fervorosamente. Fervorosamente. Hermanos, debemos parar de preocuparnos de nuestra propia reputación. De qué dirán las otras personas que si hago esto otro. Que dirán que a veces muchas personas no predican el evangelio porque piensan, ¿qué va a pensar la otra persona? Si hablo de Cristo me va a humillar, me va a sentir mal. No importa. Hubieron personas que murieron por causa de Cristo. Una humillación no es nada. No es nada. Entonces debemos parar de ser políticamente correctos. Y debemos ser fervientemente proclamadores de la verdad de Dios. Fieles a las Escrituras. Fieles a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos esas verdades que transformaron nuestra vida, para que su Espíritu Santo a través de ella pueda transformar a otros y añadirlos a la iglesia. Necesitamos de ese fervor, necesitamos de una intervención divina, necesitamos que Dios intervenga. Y la única forma por la cual Dios, o la única forma en la cual Dios interviene en este mundo, hay actos soberanos, claramente, pero la única forma, de manera general, en la cual Dios, como Dios interviene en este mundo es a través de la iglesia, a través de nosotros. A través de nosotros. Nuestro corazón debe estar con la disposición correcta, con la intención correcta. Y es por eso que Dios nos está hablando en este día. Para que nosotros nos levantemos después de habernos humillado en oración, nos levantemos y salgamos a proclamar esta verdad y a buscar a Dios con ese fervor que Dios está demandando de nosotros. A vivir la vida cristiana fervorosamente, intensamente. Hacer la obra, por más mínima que sea, hacerla con fervor. Si va a evangelizar, evangelice con fervor. Si va a predicar, exponer la palabra, expóngala con fervor. Si va a cantar, cante con fervor. Si va a limpiar, limpie con fervor. Si va a trabajar, trabaje con fervor. Eso dice la Escritura, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es un todo. Todo hacerlo con ese fervor, con esa energía activa.
que produce frutos. Pero tampoco es una energía, el fervor espiritual tampoco es una energía que nos lleva a un desenfreno. No, nos coloca un límite, nos moldea a través de las Escrituras. El fervor espiritual. Necesitamos de ese fervor. Yo necesito de ese fervor. Necesitamos tomar medidas drásticas, hermano. El apóstol Pablo más adelante en este libro de Romanos, él dice que la venida de Cristo está más cerca hoy, él dice en ese tiempo, hoy que cuando ustedes creyeron. Entonces nosotros también podemos decir lo mismo. La venida de Cristo está más cerca hoy que cuando nosotros fuimos salvos, cuando recién creímos. Está más cerca hoy. Entonces eso amerita que nosotros tomemos resoluciones serias, al instante. Que nosotros tomemos actitudes y acciones, muchas veces van a ser denominadas radicales en nuestra vida. Decisiones fuertes. Ejemplo, no sé, voy a leer la Biblia con fervor. Este año voy a leer la Biblia entera. Me la voy a devorar con fervor. Empezaré desde mañana mismo. No tengo tiempo para orar. No, yo voy a dejar tal y tal horario donde yo me voy a arrodillar y voy a buscar al Señor. Y no voy a transar ese tiempo en la presencia de Dios. Así como no transo mi tiempo de trabajo, así como no transo mi tiempo en otras áreas, tampoco transaré mi tiempo de oración. Cuando me llamen, vamos a salir o vamos a hacer una actividad. No, yo voy a orar primero, luego cumplo todo lo demás. Decisiones radicales. ¿Usted se imagina a Elías, que lo estaban invitando a salir? Y Elías dijo, ya después vuelvo a orar? ¿Se imagina a Elías descuidando la oración? O Juan el Bautista descuidando la oración. Jesús descuidando la oración. La Biblia dice, Jesús se apartaba para orar y oraba noches enteras. No descuidaba. Y aún así el Señor Jesús compartía con el resto. No estoy diciendo que ore y no comparta, que no tenga periodos de entretención o compartir con la familia. No, no me malentiendan, no estoy hablando de legalismo, estoy hablando de fervor espiritual. El Señor Jesús es el mayor ejemplo de fervor espiritual. Entonces, vamos a realizar nuestra vida cristiana con fervor. Vamos a comenzar a orar para que los perdidos se conviertan y a predicar. Y vamos a predicar con entusiasmo. Nosotros debemos creer lo que predicamos. En una ocasión, en Inglaterra, había un hombre ateo. De repente ese hombre oyó a alguien predicar a viva voz. Ese hombre ateo comenzó a correr para oír esa predicación. Y otra persona le dijo, perdón, para. ¿Cómo vas a ir a oír si tú eres ateo? Ese hombre dijo, sí, yo soy ateo. Pero aquí es el predicador. George Whitefield, él cree lo que predica. El ateo iba a oír la predicación de George Whitefield. Porque Whitefield creía lo que predicaba. Así debe ser nuestra predicación. Con fervor, creer lo que predicamos y también vivirlo. Y esa es la palabra del Señor para el día de hoy. Fervor espiritual. Debemos vivir la vida cristiana con fervor espiritual. Amén. Vamos a orar.